Escuchas con atención, muestras interés, haces preguntas, permaneces presente, y de alguna manera, cuanto más atención le das a alguien, menos importante pareces volverte. Responden más lento, pierden curiosidad, a veces incluso se alejan, lo que crea una pregunta extraña. ¿Por qué dar atención a las personas a menudo hace que te valoren menos, mientras que quienes dan atención selectivamente parecen más deseables? La respuesta tiene muy poco que ver con la confianza y mucho que ver con cómo el cerebro humano asigna importancia. Pero el verdadero mecanismo detrás de esta paradoja de la atención no es lo que la mayoría de la gente cree. A la mayoría de las personas se les enseña una regla social simple. Si quieres que alguien te valore, muéstrale atención, sé disponible, sé comprensivo, responde rápido. Así que haces exactamente eso. Respondes los mensajes rápidamente. Siempre encuentras tiempo. Estás emocionalmente presente. Al principio parece lo correcto, pero poco a poco empieza a ocurrir un cambio sutil. La dinámica cambia. Tu atención se vuelve esperada en lugar de apreciada. Tu presencia se vuelve normal en lugar de significativa. Y sin darte cuenta, pasas de ser alguien interesante a ser alguien predecible. Los psicólogos llaman a este proceso adaptación hedónica. El cerebro se adapta a las experiencias repetidas. Todo lo que se vuelve constante deja de sentirse especial. Piensa en la primera vez que alguien te da atención genuina. Se siente poderoso, validador, casi magnético. Pero cuando esa misma atención se vuelve ilimitada y garantizada, el cerebro deja de registrarla como algo valioso. No porque la persona no se preocupe por ti, sino porque el cerebro está diseñado para priorizar la escasez. Y ahí es donde comienza la paradoja. Si esto te ha pasado antes, es fácil asumir que hay algo mal contigo. Tal vez eres demasiado amable, demasiado disponible, demasiado involucrado. Pero la verdad es más simple. Tu cerebro está siguiendo una estrategia de supervivencia social. Los humanos evolucionaron en entornos donde la atención y la aprobación eran recursos limitados. Ser notado significaba protección, cooperación y estatus. Así que nuestros cerebros desarrollaron un atajo mental. Lo que es raro debe ser importante. Lo que es constante debe ser ordinario. Esto no es un juicio moral, es un patrón cognitivo. Y una vez que entiendes ese patrón, algo interesante se vuelve claro. El problema no es que des atención, es como el cerebro interpreta la atención ilimitada. Para entender esto, imagina el cerebro como un detector de importancia. Su trabajo es simple: ordenar las miles de señales que experimentamos cada día y decidir qué realmente importa. Pero el cerebro no puede analizar todo profundamente, así que usa atajos. Uno de los más poderosos se llama heurística de escasez. En términos simples, el cerebro asume que las cosas limitadas son más valiosas. Por eso las oportunidades raras se sienten emocionantes. Por eso las ediciones limitadas parecen especiales. Por eso la atención de personas selectivas se siente significativa. Ahora combínalo con otro principio de la psicología conductual: recompensa variable. Es el mismo mecanismo que usan las máquinas tragamonedas y las notificaciones de redes sociales. Cuando las recompensas son impredecibles, el cerebro libera más dopamina, no cuando aparece la recompensa, sino cuando podría aparecer. Entonces, cuando la atención de alguien es constante y predecible, el cerebro deja de anticiparla. Pero cuando la atención aparece ocasionalmente y con intención, algo diferente sucede. El cerebro empieza a rastrearla. Se vuelve psicológicamente sorprendente.
Y la sorpresa es una de las formas más rápidas de activar la atención y la importancia emocional. Lo que significa que la paradoja de la atención no trata realmente de dar menos atención. Se trata de romper el ciclo de previsibilidad del cerebro. Pero todavía queda una pregunta importante. ¿Cómo haces eso sin jugar juegos ni manipular a las personas? La solución no es distancia emocional, es atención intencional. Aquí hay 4 principios basados en psicología que cambian cómo se percibe tu atención. Primero, reemplaza la atención constante por atención enfocada. En lugar de estar disponible todo el tiempo, ofrece presencia completa en momentos específicos. El cerebro valora más las experiencias intensas y significativas que las señales constantes de fondo. Por ejemplo, en lugar de enviar mensajes durante todo el día, ten una conversación profunda donde realmente estés presente. El cerebro recuerda la profundidad, no la frecuencia. Segundo, protege tu ancho de banda cognitivo. No respondas cada mensaje o señal social inmediatamente. Permite pausas naturales. Las respuestas instantáneas eliminan la anticipación. Cuando el cerebro anticipa una interacción, aumenta la actividad dopaminérgica. Por ejemplo, si alguien te escribe mientras trabajas, respondes más tarde cuando realmente estés libre. No como táctica, sino porque tu atención tiene límites, y los límites indican que tu atención es valiosa. Tercero, recompensa la curiosidad, no la disponibilidad. Ofrece más atención cuando alguien muestra interés real o esfuerzo. Esto crea un bucle de refuerzo conductual. Las personas repiten naturalmente los comportamientos que generan respuestas sociales gratificantes. Por ejemplo, si alguien hace preguntas profundas o muestra interés genuino, ahí es cuando ofreces más atención, no simplemente porque esté en tu lista de contactos. Cuarto, mantén una fuente de atención independiente. Ten áreas en tu vida que absorban tu atención fuera de las personas. Proyectos, aprendizaje, creatividad, crecimiento. Cuando la atención está dirigida hacia ti mismo, aumenta la autonomía percibida, algo fuertemente asociado con la atracción en la psicología de la personalidad. En lugar de esperar conversaciones para llenar tu día, estás concentrado en construir algo, aprender algo, crear algo. Tu atención está anclada internamente, no socialmente. Y paradójicamente, eso hace que tu atención sea más significativa cuando decides darla. La paradoja de la atención se vuelve más fácil de entender cuando la ves con un modelo mental simple. Imagina que la atención es como la luz de una linterna. Si la luz está siempre encendida, iluminando todo, las personas dejan de notarla. Se convierte en iluminación de fondo. Pero cuando la luz se enciende intencionalmente, iluminando algo específico, atrae enfoque, significado, curiosidad. El objetivo no es reducir tu atención, es dirigirla, porque el cerebro no mide la atención por cantidad, la mide por contraste. Así que si alguna vez sentiste que das tu atención a las personas, pero de alguna manera terminas siendo menos valorado, no significa que te importe demasiado. Simplemente significa que tu atención se volvió predecible, y el cerebro humano rara vez asigna significado a lo que siente garantizado. Pero cuando tu atención se vuelve intencional, basada en enfoque, límites y energía propia, algo sutil cambia. Las personas comienzan a sentir cuando aparece, y esa sensación es lo que crea importancia, porque al final, la atención no es poderosa solo porque existe, es poderosa por donde decides colocarla.